Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Muy buenos días a todos los presentes y a todos aquellos que nos acompañan a distancia. A nombre del Departamento de Programas Académicos y Educación Continua, es para mí un honor darles la bienvenida a esta nuestra sesión del día de hoy, 8 de julio del 2026. Esta vez la presentamos en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Hepatitis, por lo que hemos designado un tema de vital importancia para nuestra comunidad médica que nos acompaña el día de hoy y que también nos ve desde Internet. Este tema es el de hepatitis viral y embarazo, el cual tiene una relevancia crítica para nuestra práctica clínica cotidiana por el enorme impacto que tiene en el binomio madre-hijo. El diagnóstico oportuno, el manejo integral y la prevención de la transmisión vertical son herramientas clave que definen el pronóstico de estas pacientes y transforman vidas en nuestro instituto. Para abordar este panorama, tengo el gran gusto y honor de presentarles al doctor Ricardo Figueroa Damián. Él es médico internista infectólogo, es coordinador del Servicio de Infectología Clínica y un gran experto en la materia, de casa, con más de 30 años de experiencia en nuestra institución, quien compartirá con nosotros su experiencia y actualización sobre este reto de salud pública. Doctor Figueroa, bienvenido. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Sánchez, por la presentación. Y bueno, sí comentar pues que la razón principal de esta sesión, independientemente pues de la revisión que haremos sobre el tema de hepatitis y embarazo, es sí recordar este hecho de que la hepatitis, aunque no la solemos ver así con la frecuencia que uno consideraría, sí representa un riesgo tanto para la población mundial como para la población de mujeres gestantes en especial. En primer lugar, tendremos que señalar que la hepatitis viral no es una sola entidad, sino realmente son 5 condiciones, cada una representadas por 5 diferentes etiologías. La hepatitis tipo A, tipo B, C, D y E. En ese sentido, es importante mencionarles que en los últimos años ha habido avances realmente muy significativos, sobre todo en lo que corresponde a el hecho de opciones terapéuticas que realmente son tan eficientes que en el momento actual el concepto a nivel mundial, el concepto a nivel de la Organización Mundial de la Salud, es que en los próximos 20 años nosotros podamos llegar a la erradicación de los 2 padecimientos principales, que viene siendo la hepatitis B y la hepatitis C. De cualquier manera, en este momento, todavía las hepatitis virales vienen a representar un problema grave de salud pública a nivel mundial. Y hay un punto central dentro de esto, es el hecho que todas estas muertes potenciales pueden ser prevenibles. En sí, en esta tablita no la vamos a revisar de manera más amplia. Señalamos algunas características de los diferentes tipos de hepatitis y lo que sí quisiera hacerles énfasis es que hepatitis B y hepatitis C son realmente las 2 entidades relacionadas hacia una potencial transmisión vertical. Por otro lado, el hecho de la posibilidad de contar con vacuna contra hepatitis A y contra hepatitis B
Y bueno, en las condiciones más graves de este tipo de infecciones, tanto hepatitis B como C como D, son hepatitis que en un momento dado pueden derivar hacia el cáncer hepático. En un estudio que realizamos hace algunos años en el instituto, en el cual se evaluaron 1.500 embarazadas, pueden ustedes observar la tasa de positividad de anticuerpos contra las mismas. Con mucho, y esto es esperado, la hepatitis A representó un antecedente de contacto de infección superior al 90%. Pero en el caso de anticuerpos contra hepatitis B, esto solamente fue del 2%. Es muy probable que en este momento esta tabla, si la realizáramos nuevamente, estuviese modificada, sobre todo por el hecho de que actualmente muchas de nuestros pacientes que están llegando son jóvenes, por supuesto, y son pacientes que en su momento, en su infancia, ya recibieron vacuna contra hepatitis B. No obstante, dentro de algunas condiciones características de estas pacientes, hay algunos puntos centrales que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, obviamente, la edad, sobre todo considerando esto, que cambios importantes en la epidemiología están en relación al uso de vacunas. Obviamente, el antecedente de transfusión, que si bien esto desde hace aproximadamente 30 años, poco menos, para hepatitis C y cerca de 40 años para hepatitis B, todas las sangres a transfundir son probadas antes de su utilización, pero sobre todo con la evolución a la cronicidad de ambos tipos de infecciones. Algunas pacientes nuestras en el instituto, sobre todo nuestros pacientes de uroginecología de más de 60 años, en su momento les voy a presentar una tabla. Sí tenemos identificadas algunas pacientes con infección crónica por este tipo de hepatitis B o C. Hablando específicamente ya hacia lo que correspondería a la hepatitis A, esto con mucho representa la infección viral más común. Y su transmisión principal viene siendo a través de la ingesta de agua y alimentos contaminados. Por lo tanto, condiciones específicas de salubridad, de higiene, de hábitos dietéticos, va a estar muy involucrada en su transmisión. En sí, podemos señalar que es una infección que puede ocurrir en cualquier edad de la vida, pero principalmente ocurre en niños. En países con recursos económicos bajos o medios, se ha estimado que cerca del 90% de los niños a los 10 años de edad ya han presentado contacto con este virus. En sí, lo bueno en relación a este tipo de infección es que es una infección que en la inmensa mayoría de los casos es una infección leve, aguda, no hay evolución a la cronicidad y lo esperado es que la inmensa mayoría de pacientes cursen a la curación. No obstante, de manera poco común, pero habrá algunos individuos que en su momento puedan evolucionar a una hepatitis de curso de curso grave, que en su momento lo denominamos como hepatitis fulminante, que puede llevar al daño hepático agudo, a la insuficiencia hepática y potencialmente hacia la muerte. El virus de la hepatitis A viene siendo un virus de tipo RNA
Estos virus RNA en general son virus, vamos a decir, muy sencillos, que tienen la característica de ocasionarnos infecciones agudas, dado que de manera muy rápida, muy sencilla, ese RNA viral se puede integrar al material genético de la célula del individuo infectado, en este caso los hepatocitos, y rápidamente infectarlos. Como les mencionaba, la inmensa mayoría de pacientes con hepatitis A evolucionará a la curación, aunque hay una condición muy especial que, bueno, quiero resaltarla en el sentido que en muchas ocasiones esto nos confunde y nos preocupa. Hay algún grupo de personas que pueden presentar recidiva de la infección después de estar evolucionando de manera adecuada, con mejoría sintomática, mejoría en sus pruebas de función hepática, pueden tener una recaída. Y esto de repente nos asusta, nos preocupa, pero esto es esperado. Una hepatitis A puede tener una evolución de 3 hasta 6 meses, pero como les mencionaba, afortunadamente, casi todos los individuos evolucionan hacia la curación. Y por lo que corresponde a su diagnóstico, básicamente corresponde bien a los antecedentes epidemiológicos o bien contar con una prueba serológica, que es muy importante contar con anticuerpos IgM contra hepatitis A. Porque anticuerpos IgG no son tan importantes por la alta prevalencia que tiene. Si tenemos un paciente con ictericia, una embarazada con ictericia, y anticuerpos contra hepatitis A de tipo G, esto no sabemos si es el cuadro agudo que estamos observando, es un cuadro que se presentó desde años atrás. Por otra parte, si contamos con anticuerpos IgM, no hay duda, corresponde a una infección aguda. No existe un tratamiento específico. Básicamente es de tipo sintomático, y un punto muy importante, pues evidentemente, es la vigilancia de la evolución de los pacientes. Y una parte importante en este tipo de hepatitis es que contamos con vacuna. La vacunación contra hepatitis A se debe de llevar a cabo en los niños o en los primeros años de vida, y hasta el momento actual se considera que esta vacuna va a dar una protección de por vida. Por lo que respecta específicamente hacia la hepatitis A en el embarazo, no se ha descrito una transmisión vertical. Y tampoco se ha descrito que en un momento dado pueda conllevar alteraciones importantes con un incremento en la morbilidad perinatal. No obstante, sí es importante señalar que dentro de los cuadros de ictericia en el embarazo, una de las principales entidades que nosotros debemos de descartar es precisamente la hepatitis A. Por lo que corresponde a la hepatitis de tipo B, como ustedes pueden observar en la diapositiva, hacia el año de 2020, la Organización Mundial de la Salud vino a estimar aproximadamente cerca de 2.500.000 individuos infectados. El punto central en este caso es que una de las características de la hepatitis B es que potencialmente puede evolucionar a la cronicidad. Y posteriormente les mostraré los diferentes estadios que representa esta infección. En este caso, su etiología corresponde a un hepamnavirus, que a diferencia de todo el resto de otros virus de hepatitis, este es un virus ADN, pero tiene una característica muy particular, que la doble cadena es incompleta,
Por lo tanto, hay una fracción de una de las cadenas que requiere ser completada para, una vez que se complete, poder llevar a cabo la replicación. Y en este caso, el complemento de esta cadena se logra a través de la intervención de una enzima transcriptasa reversa. Por esto es que la transcriptasa reversa es la enzima más importante de otro grupo de virus que conocemos como retrovirales, de los cuales virus de inmunodeficiencia humana es el más importante. Pero lo importante aquí es el hecho de que la presencia de esta transcriptasa reversa dentro de la biología y la replicación del virus de hepatitis B explica por qué algunos agentes antirretrovirales que utilizamos en la infección por el VIH, como tenofovir, como la amibudina, son útiles también en el tratamiento de la hepatitis B. La hepatitis B, su virus, tiene característicamente 3 antígenos que son importantes que se les mencione porque mucho de la caracterización del curso clínico estará caracterizado por el comportamiento de estos antígenos. Estoy hablando del antígeno central, el antígeno de superficie y el antígeno E. Mucho de la transmisión en el momento actual está en relación a contacto con instrumental, punzocortante. Estoy hablando de agujas, estoy hablando de perforaciones, por lo tanto, cuidado debemos de tener en este momento con el uso, con la práctica, bueno, tan común de tatuajes y perforaciones. Obviamente la transmisión por vía de la transfusión ya es extremadamente rara. Se ha descrito un caso en cerca de 1 millón de transfusiones. Pero otro punto importante es que la hepatitis B también se puede transmitir por vía de la actividad sexual. Entonces, forma parte de este grupo de infecciones transmitidas sexualmente, en el cual la práctica de una actividad sexual, digamos, responsable, segura, es muy importante. Y bueno, la tercera vía significativa de transmisión viene siendo la transmisión vertical. En aquellos países del extremo oriente, Japón, Corea, que tienen una prevalencia muy alta de hepatitis B, la transmisión vertical viene siendo más importante. En países de Occidente, donde la prevalencia no es tan alta, la tasa de transmisión vertical viene siendo menor. Una característica muy importante de la hepatitis B es lo que les mencionaba, que cursará en un momento con un cuadro agudo, pero de acuerdo a la respuesta inmune que el individuo desarrolle, esta hepatitis B puede evolucionar hacia la cronicidad. Y en la cronicidad encontraríamos 3 diferentes tipos de cuadros clínicos. Uno, el más común, que viene siendo el estado de portador, en el cual la realidad es que no hay mayor actividad de replicación viral. Realmente el individuo no tiene ningún riesgo de evolucionar a una progresión del daño hepático, pero hay una parte muy importante. Estos individuos portadores son individuos infectantes. Y en ese caso me estoy refiriendo específicamente a mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas portadores de hepatitis B pueden transmitir la infección viral a sus hijos. La hepatitis tipo B en estadio de portador básicamente se va a caracterizar por la persistencia de antígeno de superficie positivo. El resto de marcadores van a ser negativos, pero el antígeno de superficie siempre será
positivo. Un segundo estadio del estado de portador es la hepatitis crónica persistente, en la cual nuevamente la replicación viral va a ser lenta. Hay problemas de inflamación hepática que puede durar meses, incluso años, pero no hay evolución al daño hepático. Aquí hay un punto muy importante. Dentro de los 3 antígenos que les mencioné, el antígeno E representa la replicación viral. En este caso, en la hepatitis crónica persistente, el antígeno E es negativo. Por lo tanto, tampoco va a haber una progresión, pero sí habrá manifestaciones a largo plazo del proceso inflamatorio hepático crónico. Y posiblemente la entidad más importante es lo que corresponde a la hepatitis crónica activa. En este caso, el curso clínico del padecimiento es hacia la progresión. Aquí tenemos cargas virales positivas, tenemos antígeno E positivo y tenemos actividad inflamatoria hepática. Actividad inflamatoria que básicamente nosotros la identificamos a través de el estudio de pruebas de función hepática. En este caso, los individuos, cerca del 50% de individuos que cursan con una hepatitis crónica activa, puede evolucionar a el daño crónico, a la cirrosis, y de ellos una tercera parte puede evolucionar a la condición de cáncer hepático. Esta es la parte importante, pues, dentro de el curso de la hepatitis B. En esa tabla, mencionándole lo que previamente les señalé, dentro de la evaluación de estos pacientes es muy importante contar con todos sus marcadores serológicos para en un momento dado identificar a qué tipo de curso clínico nos estamos enfrentando en ese paciente. Hay un punto muy importante aquí, que actualmente contamos con tratamientos efectivos. La hepatitis B aguda no recibe tratamiento. Solamente de un 15, máximo 20% evolucionará a la cronicidad. El otro 80%, 85% curará. De estos pacientes que evolucionan a la cronicidad, la mayoría cursa hacia estado de portador, que tampoco requiere tratamiento. Otro porcentaje, también menor, evolucionará a hepatitis crónica persistente, que como les mencioné es una hepatitis crónica de varios meses, incluso años, pero tampoco va a requerir tratamiento. Realmente el tratamiento lo requieren los pacientes con hepatitis crónica activa. ¿Y cuáles son los objetivos que nosotros pretendemos con el tratamiento? En primer lugar, tener un control virológico sostenido, o sea, cargas virales no detectables. La cero conversión del antígeno E, que como les mencioné, representa la replicación viral. En lugar de tener antígeno, tener anticuerpos contra el antígeno E de la hepatitis B. Obviamente hay mejoría clínica y mejoría en las pruebas de función hepática, y a través de ello controlar la progresión e inflamación de el hígado. En ese momento solamente la hepatitis crónica activa es en la cual está indicado el tratamiento. Y tenemos varias opciones para el mismo: entecavir, tenofovir, adenofovir, lamivudina, muy recientemente la telbupudina. Todos son efectivos. El único problema es que en el momento actual este tratamiento debe de mantenerse por vida en el paciente. Ese individuo deberá de recibir de manera continua incluso años de tratamiento.
Pero con esto estamos previniendo el hecho de potencialmente evolucionar a lo que ya les mencioné, a el daño hepático crónico, a la insuficiencia hepática, la cirrosis e incluso al cáncer hepatocelular. Con mucho, la prevención de este virus corresponde a la vacunación. Y específicamente dentro de lo que ocurre en mujeres embarazadas, este es un punto muy importante. Dependiendo del estadio de la infección será el riesgo de transmisión. En aquellas mujeres solo positivas al antígeno de superficie, o sea, las mujeres portadoras, el riesgo de transmisión solamente es de un 10 a un 20%. Pero si hay una infección aguda por hepatitis B en el embarazo, el riesgo de transmisión se incrementa hasta un 90%. Y si aquella paciente con hepatitis crónica activa se embaraza, el riesgo de transmisión es de un 70 a un 90%. Obviamente son cifras muy altas de riesgo de transmisión. Por lo tanto, en todas estas pacientes, incluso en aquellos pacientes con estado de portador, está indicada la profilaxis al recién nacido. Y la profilaxis va a consistir en, al nacimiento, la aplicación de gamma globulina hiperinmune contra hepatitis B, a su vez, también dentro de las primeras 12 horas de vida, vacuna contra hepatitis B. Y bueno, una vez que aplicamos eso prácticamente así como de urgencia, posteriormente ya con más tranquilidad podemos completar el esquema de 3 dosis de la vacuna contra hepatitis B. Lo importante de esto, este esquema de profilaxis va a reducirnos hasta en un 95% las probabilidades de infección crónica en ese recién nacido. Porque ese es otro punto importante. Aquellos niños que se infectan por hepatitis B de manera vertical tienen un riesgo hasta de un 90% de evolucionar a la hepatitis crónica. Y bueno, esta es una tabla que se refiere a los resultados si es que en un momento dado nosotros aplicamos la inmunoprofilaxis o no. Y como ustedes pueden ver, los resultados de la inmunoprofilaxis son realmente muy importantes. Reitero, todas mujeres que identifiquemos hepatitis B durante la gestación, lo más importante es la profilaxis al recién nacido. Por lo que corresponde a la hepatitis tipo C, es un virus realmente, como les diré, muy enigmático. Por muchísimos años, muchos años, pasó oculto dentro de su etiología. Vino a diagnosticarse hasta hace muy recientemente, era unos 30 años. Por mucho tiempo identificábamos una hepatitis que no tenía marcadores para A, no tenía marcadores para B, por lo tanto se conocía como hepatitis no A, no B, pero sí tenía el antecedente de transfusión. Por eso se le denominaba hepatitis no A, no B, de transmisión sanguínea o por transfusión. Muchos años después y gracias al desarrollo de la biología molecular, se identificó el ARN viral y se pudo establecer el diagnóstico de la hepatitis C. En el momento actual, un número muy importante de individuos infectados no son individuos que se infectaron hace poco tiempo, son individuos que se infectaron hará 30 años antes de que contáramos con la identificación y por lo tanto con pruebas diagnósticas y por lo tanto poder evaluar las sangres a transfundir, pero se habla que hay en el mundo un pool de más de 200 millones de individuos crónicamente infectados por la hepatitis C.
Otra característica particular de este virus es que tiene una velocidad de replicación muy lenta. Parte de cómo se oculta a la respuesta inmune es precisamente esa lentitud en su replicación. Y esta lentitud en su replicación también nos explica por qué cerca del 70% de los individuos que cursan con una infección aguda van a evolucionar a la infección crónica. Porque al final de cuentas puede ocultarse a la respuesta inmune. La vía de transmisión es muy semejante a la hepatitis B, el contacto con sangre o derivados, que les digo, en este momento ya toda la sangre se prueba antes de ser transfundida, pero individuos que se transfundieron hace 30, 35, 40 años, que en este momento pueden tener entre 40 y 70 años, son individuos que en ese momento estamos atendiendo. Un punto muy importante, nuevamente hago énfasis en la práctica actual de tatuajes, perforaciones y obviamente también los problemas de uso de drogas intravenosas. Y la hepatitis C, aunque con menor posibilidad, pero también puede transmitirse por vía de la actividad sexual y también de manera vertical. Como les mencionaba, en lo que corresponde a la identificación de estos pacientes, un problema, vamos a decir, relevante es que la gran mayoría de individuos que cursan con una hepatitis C aguda, cursan asintomáticos. Y realmente los diagnosticamos, uno, por escrutinio, por la identificación de factores de riesgo, antecedente de transfusión hace años, el uso de drogas intravenosas, actividad sexual sin protección, sin cuidado, y obviamente en la mujer embarazada, el escrutinio de hepatitis B, hepatitis C, debe de formar parte de su cuidado prenatal. Esta es más o menos la evolución que esperamos de los pacientes. Aproximadamente el 15% cursará con una infección aguda y curará. Pero habrá otro 15% que puede evolucionar de manera rápida hacia el daño hepático. Y el grueso de la población evolucionará hacia una infección crónica y el riesgo nuevamente de cirrosis y de cáncer hepático. El diagnóstico básicamente es a través de la determinación de anticuerpos y una parte muy importante es determinar carga viral. Afortunadamente actualmente tenemos lo que conocemos como los antivirales de acción directa, que estos antivirales tienen tratamientos solamente de 8 a 12 semanas, a diferencia de los iniciales, que era hasta por 52 semanas. Y lo más importante de todos, tienen una tasa de curación del 95%. Obviamente, no tenemos la posibilidad de vacunación, pero en lo que corresponde a la transmisión vertical, existirá un riesgo en esta hepatitis crónica de un 3 a un 5%, y desafortunadamente en el momento actual no tenemos la posibilidad de alguna intervención para reducir esta transmisión. En una revisión que llevamos a cabo de 10 años de hepatitis C en pacientes atendidas en el instituto,
identificamos 15, de las cuales 9 acudieron por una condición obstétrica, pero vinieron 4 con condiciones ginecológicas, básicamente de uroginecología, y 2 en condiciones por problemas de esterilidad. Y bueno, aquí les describo los 9 casos de hepatitis B en el embarazo. Lo importante es que la mayoría, a pesar de condiciones tan graves como 2 pacientes ya con datos de cirrosis, en general la evolución perinatal fue favorable. El cuarto tipo de hepatitis es la hepatitis D, y me voy a disculpar, me voy a ir un poco más rápido por obvio de tiempo. La característica principal de la hepatitis D es que es un virus, así se denomina, incompleto. Por lo tanto, solamente puede replicarse, transmitirse en conjunción con el virus de la hepatitis B, principalmente en lo que corresponde al antígeno de superficie de la hepatitis B. Esta relación hace que todas las acciones que nosotros tomemos en cuenta, incluida la vacunación contra la hepatitis B, va a influir de manera favorable en relación al curso clínico de la hepatitis D. La parte central de la hepatitis D es que se ha descrito que viene a agravar la condición básica de la infección por el virus de la hepatitis B. Recordemos que para enfermarnos por virus de hepatitis D forzosamente tenemos que, 1, infectarse al mismo tiempo, hepatitis B, hepatitis D, o en un individuo ya infectado por hepatitis B, infectarse por este segundo virus, el D. En este caso, el diagnóstico se hace a través de la determinación de anticuerpos con este virus. Y bueno, por mucho tiempo se trató con un agente interferón pegilado, pero las tasas de control realmente eran muy bajas. Pero en este año, básicamente, hace algunos meses se autorizó por parte de la FDA de los Estados Unidos esta nueva droga, la buleperitidine, la cual en el momento actual pudiese ser que fuese a un futuro próximo la opción de tratamiento para la hepatitis D. En relación a la hepatitis D y embarazo, todas las acciones que hagamos de prevención de hepatitis B, estaremos también interviniendo en la hepatitis D. Y bueno, finalmente quiero hablar del virus de la hepatitis E, que también por muchos años pasó desapercibido en relación a su curso clínico y a su etiología. Actualmente sabemos que es un virus RNA y por mucho tiempo lo conocimos como virus de la hepatitis no A, no B, pero de transmisión enteral. Guarda características clínicas muy semejantes a la hepatitis A, también es de transmisión oral, también está relacionado con problemas de saneamiento, de poca higiene, de malos hábitos dietéticos. No hay un tratamiento específico, pero el punto más relevante es esto, que se ha descrito que la infección por virus de la hepatitis E es particularmente de mayor gravedad en mujeres embarazadas. La razón por qué, la verdad no está bien descrita, pero bueno, dentro de la argumentación que se ha señalado es el hecho de que, como muchos de los casos, la mayoría ocurren en países con recursos limitados, otras condiciones propias de esta condición como bajo acceso a los servicios de salud, una atención médica limitada, condiciones ambientales, sean también condiciones que se relacionen a este incremento en la morbilidad. Y bueno, la hepatitis E también se ha asociado con una mayor morbilidad fetal con el nacimiento de niños prematuros, óbitos, abortos,
Pero en ese caso, este curso clínico anómalo se ha asociado más a la gravedad de la infección, más que a la acción directa del virus de la hepatitis C sobre el feto. Entonces, con esto terminaría mi presentación. Así es. No sé si tengamos alguna pregunta de parte de nuestro público presencial. Ricardo, explícame cómo una enfermedad tan importante ha tenido un diagnóstico tan difícil en los últimos 30 años y estratificación. Y si hay variantes en el virus o en las características de él que han limitado que no haya una autoinmunidad ya y una solución espontánea o una vacuna que tenga, o un tratamiento que tenga más efectividad, ¿no? Sí, bueno, en este caso estaríamos hablando de dos entidades, virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, que son las que precisamente tú señalas que son las que evolucionan a la cronicidad. ¿Por qué esta evolución a la cronicidad? Básicamente se ha asociado a una baja respuesta inmune por parte del hospedero. En el caso de hepatitis C, específicamente, a características propias del virus, a esta característica de replicación tan lenta que en un momento dado pasa desapercibido por el sistema inmune. Y tan pasa desapercibido que prácticamente 3/4 de los individuos evolucionarán a la cronicidad. Independientemente de ello, sí es importante señalar que en relación a la hepatitis B, sí existe una vacuna y que es efectiva. Todos los niños actualmente son vacunados. Y bueno, aquí sí quiero hacer énfasis. Es muy probable que todos los que estemos aquí estemos vacunados, pero trabajadores de la salud son individuos que son vulnerables a hepatitis B. ¿Por qué? Porque están en contacto con sangre, en contacto con material punzocortante y por lo tanto potencialmente a contagio. Por eso debe de serse muy cuidadoso en ese sentido y todo trabajador de la salud forzosamente debe de estar vacunado. En relación a la otra hepatitis, la hepatitis C, este es uno de los avances, yo pienso, más importantes de la medicina en los últimos 20 años. De tener pacientes que solamente los observábamos a ver cómo les iba, les dábamos esteroides, pero más como placebo que por otra causa, esperando a ver cómo evolucionaban, a los primeros tratamientos que se iniciaron en los años 90, que era por 48 o 52 semanas, que era una administración intravenosa semanal, y que las tasas de respuesta terapéutica eran muy malas. Interferón alfa solamente, así en el mejor de los casos, el 40% de individuos respondía. Interferón pegilado más ribavirina, ya sí, bien, 50%. Actualmente tener tratamientos con los antivirales de acción directa de solamente 8 a 12 semanas por vía oral y que tenemos curación hasta del 95%. O sea, esto es un cambio radical en la perspectiva de la hepatitis C. Probablemente si las cosas, ojalá vayan bien, sesiones como esta no los vamos a estar platicando dentro de 10 años, porque realmente es muy probable que no tengamos muchos casos de hepatitis ni B ni C. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y va en relación con que si se debe suspender la lactancia y particularmente en mujeres que tienen el diagnóstico de la infección, que ya se encuentran en tratamiento, ¿qué se debería hacer en estos casos? Sí, realmente la infección por virus de cualquiera de los virus de hepatitis no contraindica la lactancia. En el caso, vamos a decir, más común al que nosotros nos enfrentamos,
es precisamente portadoras de virus de la hepatitis B, en la cual, como les mencionaba, para ellas mismas no hay mayor problema, por eso tienen una vida reproductiva, vamos a decir, prácticamente normal, pero sí son infectantes. Pero la infección la infección se da durante la gestación o al momento del parto, que es el más crítico, en mayor probabilidad de contacto de sangre materna con su recién nacido. Ahí, como les mencionaba, con mucho, lo importante es la profilaxis, gamaglobulina hiperinmune contra hepatitis B y vacuna. Una transmisión por lactancia no se ha descrito en la hepatitis B. Recordemos que la transmisión pues es a través de básicamente contacto con sangre. Y en relación a la hepatitis C, en general la transmisión vertical es baja, de un 3 a un 5%. Tenemos la desventaja grande en este momento que alguna intervención que podamos hacer en estas mujeres que diagnostiquemos con hepatitis C y reducir la transmisión vertical, no contamos con ese recurso, pero no es indicación de suspender la lactancia en pacientes con hepatitis C, a menos que en un momento dado, durante el proceso de la lactancia, se produzcan lesiones, escoriaciones a nivel del pezón que pudiese poner en contacto sangre materna con mucosas del recién nacido. En ese momento sí habría que limitar la lactancia. Pero en un proceso, vamos a decir, sin mayores complicaciones, esta madre con hepatitis C puede lactar. Excelente, muchas gracias por esta precisión, doctor. Y pues bueno, de esta forma queremos agradecerles a todos, a todo nuestro público presencial, a los que nos ven nuestra transmisión a través de línea. Con esto damos concluida la sesión general del día de hoy. Queremos expresar un profundo agradecimiento al doctor Ricardo por ser nuestro ponente el día de hoy, por expresar de forma tan clara, darnos las pautas y el panorama respecto a este gran problema de salud que es la hepatitis y el embarazo. Y agradecemos también a todos los participantes que nos mandaron sus preguntas. Los invitamos a que sigan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a que consulten nuestro programa académico en la página oficial del Instituto, y también queremos invitarlos a la próxima sesión del miércoles, en donde estaremos tratando el tema de trastornos de líquidos electrolitos durante el embarazo, impartido en esta ocasión por nuestra nefróloga perinatal, la doctora Alejandra Orozco. Gracias.